Ese inverosímil ser inventado por un demiurgo de humor negro es el hombre depredador, el enemigo de la naturaleza, de la tierra, de las plantas, de los animales, de sus propios congéneres. Los hechos acusadores son innumerables, pasados, presentes, futuros. Cada página de la prehistoria y de la historia está llena con sus descripciones de rapiñas, incendios, matanzas. ¿No será este, por antonomasia, el pecado original? Iniciamos así entonces este nuevo programa de Trepidante, hablando de un libro decidor y maravilloso que es Defensa de la Tierra, de Luis Oyarzún. Y hoy nos acompaña para hablar de este libro Alfredo Irvine. ¿Cómo estás? Hola, Cristina, ¿cómo estás? Agrónomo, poeta y defensor además de nuestra tierra, gracias, de la tierra, defensor de la tierra. Vamos a tratar de escudriñar en este libro, en este texto, para que se lea, para que sea más visible y podamos difundirlo. ¿Cómo estás? Bien, bien diluviado. Sí, además justo hoy nos tocó sí. Pero está bien, ¿no? Sí. Es parte de nuestra... Está llenándose de ríos la atmósfera, los ríos atmosféricos. La Tierra está súper viva y eso es bien bonito también. Pero claro, estamos pagando algunas consecuencias. Sí, pues de nuestros propios actos. En parte, sí. Alfredo, ¿cómo llegas a Defensa de la Tierra? Es bien extraño porque llego por la literatura. Ya. Sencillamente, todavía no me venía a Valdivia, digamos, estaba en Santiago hace como 21 años por ahí, y ya estaba trabajando en medio ambiente, y como 25. Y resulta que en esas típicas ventas en la calle había un tipo que tenía muchos libros y yo estaba buscando literatura, pero obviamente que me llamó la atención el título y lo veo, lo tomo y me dice el vendedor: esa es de las obras más lindas que se han escrito en Chile sobre naturaleza. ¡Ay, qué lindo! Y ya con eso me quedé así inmediatamente pasmado con la imagen, lo ojeé un poquito y me lo llevé y casi me voy de espalda. Es claro. Impresionante, me chocó fuertemente. Además, claro, me imagino que investigando el libro te das cuenta que está escrito en 1973, como en la época en donde tampoco se hablaba tanto de la ecología, de defender la tierra. O sea, no era un tema, sino que era todo lo contrario el tema, es como progreso, en fin, avancemos. Absolutamente, o sea, imagínate, eso haber sido como el año, no sé, 98, y ya era una novedad ver cosas de ecología en la calle, no era tema. Entonces, y de repente ver que este libro se había escrito 20 y tantos años antes, pero además, ¿cómo está escrito? Sí, que para mí nunca se ha llegado de nuevo a eso, a un nivel tan puro, tan profundo de entregar ese mensaje, ¿no? ¿Te gustaría compartirnos algunos pasajes? Bueno, yo recomiendo, me acuerdo que en una conversación donde estaba incluso el antiguo rector de la universidad, Oscar Galindo, yo decía, bueno, tenemos la discusión si es poesía o no es poesía. Y él decía que sí, que era poesía. Cosa que me aclaró algunas cosas, porque para mí el libro está en un límite muy dulce entre la poesía y un discurso político y con mucho material científico detrás. Entonces, escoger un párrafo es difícil, está lleno de pasión. Así que parto por el principio. ¿Cómo parte el libro? Generación va y generación viene, cantó el Eclesiastés, mas la tierra siempre permanece. Ojalá pudiera ser siempre así. El hecho es que ahora ni siquiera sabemos con mucha certeza si durará la tierra como astro. Bien pudiera ser que volara toda por el espacio, insignificante escupitajo sideral,
de vuelta al caos. Pero aunque esta catástrofe no llegara a ocurrir, está desapareciendo debajo de nuestros pies la tierra que amamos. Esta capa sensible de minerales y bacterias, hecha con el sudor humano y con hojas milenarias, este migajón germinativo donde crecen la hierba y los árboles con sus ramas, sus flores y sus frutos, este manto delgado que nutrió a nuestros abuelos, a sus crías y rebaños, esta piel del planeta que nos fue dada para administrarla con amor, está esterilizándose. La avidez, la ignorancia, la incuria, todos los males del alma empobrecen la tierra y la destruyen. La tierra está enferma de nuestra alma. Así nomás parte, imagínate. Sí, Alfredo, y claro, bueno, preguntarte también, yo creo que es súper evidente lo que llama la atención del libro. Pero ¿qué te conmovió cuando lo leíste? ¿Qué fibra tocó a ti como lector? Mira, hay como una clásica dualidad arte-ciencia. El arte es como hermosa, comunicativa, y la ciencia es árida, dura. Entonces, buena parte del problema ecológico también ha tenido que ver con que la ciencia o la ecología no ha logrado comunicar. Entonces, como que Oyarzún no hubiera logrado ese puente, como que hubiera logrado poner especies, árboles, suelos, palabras técnicas, ¿cierto?, en un mensaje lleno de pasión, lleno de humanidad, lleno de emociones, ¿sí? Y, entonces, eso me llamó la atención, cómo lo lograba, porque normalmente, claro, el discurso ambiental, de hecho, yo por muchos años siempre me gustó la naturaleza, pero me daban lata los ambientalistas, porque lo encontraba súper llorones, siempre como que está todo mal. O sea, no estaba la capacidad de transmitir una cosa más profunda, y en Oyarzún se combina un poco todo, porque era muy conocedor, entonces, y salía mucho a la naturaleza, pero al mismo tiempo tenía dimensiones incluso hasta espirituales, era bastante existencialista. Claro, y pasa con los ambientalistas también que si bien defienden una belleza pero no la evidencian. O sea, no sé si me explico, que es como que de alguna forma, claro, tienen este como discurso llorón, pero en Oyarzún pasa que evidencia profundamente la belleza sin el llanto propio, ¿no? Sí. Que tú dices de los ambientalistas. Claro, tiene metáforas y paisajes visuales que son mucho más nítidos, mucho más evidentes. Entonces uno ve esos paisajes del sur quemándose con el suelo, yéndose, y entonces te conmueven. Claro. Es como una cinematografía mental mucho más profunda, más grande. Entonces es como algunos poemas de Neruda que hablan de la naturaleza que también te transportan a la escena. Claro, ahora Oyarzún igual pertenecía a esta generación muy prolífica, ¿no? De Nicanor Parra, ¿cierto? Estaban conversando constantemente. Sí. De hecho, aprovecho de decir y de agradecer a la Biblioteca Central, porque estamos grabando justamente en este espacio y acá está toda la colección Luis Oyarzún, que eran los libros que él tenía, que son muchos. A mí me tocó también trabajar con ellos, y de muy diversos, o sea, había de todo. Oyarzún leía realmente de todo, así como desde ciencia hasta espiritismo. Entonces, hay el pequeño Le Petit Larousse, como decía Atelier. Ahora, si traemos este libro a la actualidad, ¿cómo enfrenta este libro los escenarios apocalípticos que estamos viendo por todos lados, incluso con esta lluvia? Bueno, yo creo que pasa con las obras capitales que como que nunca quedan obsoletas, y esta es la mejor prueba de ello, porque está absolutamente vigente. Claro,
es otra voz porque él estaba hablando solo en la inmensidad. En esa época en Chile no se hablaba de ese tema, todo lo contrario. Era solamente considerado como un obstáculo al desarrollo y a sacar a Chile de la pobreza, etc. Entonces, pero si uno ve el grito desesperado, decirlo de alguna manera, sigue siendo súper vigente porque finalmente Oyarzún, por abajo de los datos técnicos, porque habla de muchos casos concretos, está una ética que es la que guía de alguna manera el problema. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Ahí habla del alma enferma, ¿no? Y yo creo que va por ahí la cosa. Entonces, de alguna manera ya no está el acabose tan catastrófico que teníamos en esa época en términos de los bosques, te fijas, ya no vemos eso de que se estén quemando los bosques nativos y para hacer agricultura. Eso ya no está ocurriendo. Pero tenemos otro tipo de desastres y entonces la voz de él nos hace mucho sentido. Y lo otro que a mí me gusta mucho es de que también en las obras capitales, siempre como del arte y de la ciencia profunda, sale gente que de alguna manera, no sé si es premonitora, pero por lo menos muy visionaria. Entonces cuando uno lee, claro, poniéndose en contexto de que fue hace, no sé, casi 50 años, era otro mundo, pero muchas cosas de las que uno ve ahí, la lógica, la argumentación sigue siendo la misma. Entonces sí tiene mucho sentido leerlo. Ahora, Alfredo, para traerte un poco a tu expertise académica, ¿cierto? Y a lo cual te has dedicado, cuando hoy en día tenemos autoridades que dicen, chao con las guías ambientales. ¿Qué es y cuál es la importancia que tiene efectivamente la ecología en estos tiempos, sobre todo? Sí. Bueno, la ecología para mí es una ciencia muy particular porque de alguna manera se le escapa a los creadores, como que nace en la biología, podría decirse, porque también eso es discutible, pero inmediatamente nos topamos con que el estado de los ecosistemas tiene que ver con las personas y las personas tratan a la naturaleza de acuerdo a cómo piensan y por lo tanto todo el pensamiento humano pasa a ser parte de la ecuación ecológica. Entonces, si un abogado defiende una causa ambiental, tiene un impacto sobre el ecosistema. Por lo tanto, el derecho también es parte de la ecología. Y ciertamente la literatura. O sea, claro. Rachel Carson antes y Luis Oyarzún generaron un impacto enorme sobre la conciencia de las personas que tiene un efecto directo en la conducta, ¿ya? Entonces la ecología ya se escapó de la ciencia dura, de la biología. Y en política también se puede hacer ecología, de hecho se hace ecología. Y yo diría, siguiendo a Nicolás Parra, quien sigo mucho, que era de la triada con Jorge Millas y Luis Oyarzún, que la ecología no es ni derechismo ni izquierdismo, sino todo lo contrario, ecologismo, decía él. ¿Por qué? Porque él decía que el capitalismo y el marxismo eran economicismos decimonónicos, es decir, del siglo XIX, claro, ajenos al principio de finitud. Entonces, hay gente, por ejemplo, en el gobierno actual, que claramente, para mí, más que una visión errónea, es una visión un poco ignorante respecto al estado del conocimiento respecto a cómo funcionan los sistemas naturales y, por lo tanto, las mal llamadas catástrofes naturales, claro, que no son problemas de la naturaleza, es no meternos nosotros en esos procesos naturales, ¿te fijas? Pero, claro, en el fondo yo diría, ahí entramos a la arena política,
Y ahí sí que no podemos pasar harto rato conversando. Oye, y en ese sentido, ¿qué posibilidades de conversación abre un libro como Defensa de la Tierra? Insisto en estos días, en estos tiempos, porque claro, pasamos cuando de alguna manera estamos con gobiernos que tienden la mano a estos temas, no se hace tan evidente la necesidad de conversarlos. Pero cuando se cierran esas puertas vemos la importancia que tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, ¿qué posibilidades de conversación abre con una sociedad muy urbanizada también este libro? Mira, yo creo que están profundamente ligados lo que es la política con lo que finalmente plantea Ludwig Erhard, pero a nivel de las ideas, de nuevo, de la ética, ¿sí? Y de una dimensión espiritual, entiéndase espiritual como lo trascendente, lo sagrado en términos de lo que nos da la vida, ¿sí? Independiente de las religiones y todo eso. Claro. Y él hace muchas conexiones, llama a los pueblos originarios por un lado, hace alusiones sin complejo respecto al catolicismo y una visión respecto a la creación, etc. Pero en lo directo es difícil. Él, por ejemplo, tengo un par ahí de citas en donde habla de, y no se sabía mucho en esa época, de cómo un ecosistema es una red de interacciones. Él lo estaba viendo. Hace una crítica directa a los economistas. Me gustaría poder leerte, sí, ya que estamos hablando de eso, ¿cierto? Por ejemplo, lo que está diciendo es lo mismo que ha dicho el movimiento ecologista o ambiental los últimos 40 años, que es, que no se puede ser millonario cuando no se tiene que comer, que en el fondo no hay, como decía Manfred Max Neff, no hay economía al borde, o sea, aparte de los ecosistemas. La base de la economía son los recursos naturales y por lo tanto la naturaleza. Dice Oyersun, entre tanto, el humo sale cada vez más azul de los hornos, azul como este cielo del campo chileno, cada vez menos azul cerca de Santiago, y los carboneros dicen que el carbón adentro, en sus crepitaciones sordas, está madurando. Ellos conocen a cada mata por su nombre, se saben el tronco, la flor, las hojas, pero amantes enloquecidos por la pasión oscura e inevitable, asesinan al canelo amado y siguen con ojos fijos su transmutación final. ¿Qué otra cosa podrían hacer para ganarse el pan? Apresar los bosques en los hornos, miseria del hombre, que llegue pronto la energía liberadora de la luz, que lleguen la electricidad, el poder del átomo y el sol a salvar a los árboles que restan. Estos fieles árboles nuestros que vuelven a brotar desde sus raíces calcinadas y que son más país, más tierra nuestra que nosotros. Así sea. Está hablando de las energías renovables en esa época, si apenas se conocían. O sea, yo creo que en Chile nadie hablaba de eso. Y otra cita que dice, ¿por qué? Porque ¿de cuándo acá los economistas y no los humanistas han de ser los nuevos apóstoles? ¿Y de cuándo aquí nos habrían de llevar ellos a la fuente de las aguas? Un economista sin sentido inspirador de la vida y los valores puede ser ventajosamente reemplazado por una computadora. Hasta los sacerdotes se han puesto hoy economistas y planificadores. Para ellos, solo de pan vive el hombre. Justamente preocupados del hambre fisiológica, ignoran el hambre espiritual, a la que consideran un simple concepto burgués vacío de actualidad y de sentido. Oye, si yo te pusiera en el escenario de que puedas ser mediador del libro en, no sé, en colegios o incluso en juntas de vecinos, ¿cómo
¿Cómo iniciarías tú ese proceso para mediar un libro como este en esta época? Insisto en la idea de una sociedad tan urbanizada, tal vez en Valdivia no se note tanto, pero sí en otras ciudades en donde muy de espaldas a la naturaleza, ¿no? Yo creo, fíjate que, bueno, hay un tinte dramático que de alguna manera exaspera lo que hoy día se llama la ecoangustia, ¿ya? Y por lo tanto que puede generar rechazo. Pero yo diría que hoy día es más fácil que este libro encante porque justamente en las grandes urbes es donde más se siente hoy la ausencia de la naturaleza y la necesidad de lo natural para una buena calidad de vida. Y esa es la gran paradoja. Antes no nos dábamos cuenta de eso porque el mundo estaba lleno de naturaleza. Claro. Pero hoy en día, en las grandes urbes, se dan cuenta que uno no puede vivir con todo gris y cuadrado. ¿Te fijas? Entonces, esta es para mí la mejor interpretación del amor encendido por esa naturaleza. Entonces, yo creo que la emoción es lo que guía la razón. Después podemos dar 20.000 argumentos científicos y podemos mostrar los 50 años de investigaciones científicas, generaciones de miles de personas que se dedicaron a tratar de mostrar que iban por una senda equivocada, ¿ya? Pero, ¿por qué alguien estudia biología? Porque cuando niño veía los chanchitos de tierra y se volvía... O sea, finalmente hay algo que te conmueve. Y después está tu interés y después está el razonamiento. Entonces yo creo que esta es una súper buena vida, y no solamente esta, sino que la vida artística para llegar a los corazones respecto al tema ambiental, porque ahí está la base. Si finalmente la naturaleza es belleza. Oye, y desclasifiquemos algunas cosas. ¿Se lee Defensa de la Tierra en los estados de científicos? Mira, yo creo que hay una diferencia entre ser científico, ecólogo y ecologista. Se puede ser ecólogo y no ecologista. De hecho, hay muchísimos, pero hay muchísimos que sí son ecologistas. ¿Cuál es la diferencia? Uno es, digamos, el desarrollo intelectual de la ciencia y el otro es la llamada a la acción, el activismo. Claro. ¿Te fijas? La defensa es una manera de activismo. Entonces, claro, los que están inspirados, y yo diría que una buena cantidad de ecólogos por naturaleza son ecologistas, o por lo menos sí conocen a los grandes autores. Eso diría yo. ¿Y falta entonces esa lectura Mira, tal vez en estos espacios que son, no sé, que pueden resultar tan áridos, ¿no? Sí. Como los papers, no sé, pienso como en esa línea, en esas grandes ligas de la investigación. Claro, lo que pasa es que uno no puede ni obligar, o sea, digamos, el gusto por la naturaleza puede ser adquirido si es que es de niño, pero después, ¿a ti te gusta o no te gusta? Claro, te conmueves o no te conmueves, lo que te puede pasar con una pintura, digamos. Incluyendo la ciencia. Fíjate que a mí me acuerdo que siempre mi profesor de biología en el colegio decía, biología, por poner una ciencia, biología, bio es vida, logos es conocimiento o mente, ¿sí? Bueno, hay biólogos que solo se interesan por la vida, otros que solo se interesan por el conocimiento y una buena cantidad que trata de combinar las dos cosas. Entonces, hay científicos de la naturaleza que lo que les interesa son las ecuaciones, y eso es lícito, ¿me entiendes? Y hay otros que hacen ciencia, yo creo que soy de ese grupo, porque es para mí la herramienta más potente para transformar justamente nuestros impactos sobre la naturaleza como un acto de defensa, ¿te fijas? Entonces, no te puedo responder la pregunta de si podemos regalarle
un libro de los científicos y va a pasar algo. Pero yo sí, creo bueno, que... era mañosa la pregunta. Pero en todo caso creo que para los que trabajan en la naturaleza, esto es un must, como dicen en inglés. Esto es algo que hay que conocer, leer. Oye, estamos conversando con Alfredo Erbain sobre Defensa de la Tierra de Luis Oyarzún, publicado en 1973 por Editorial Universitaria y además reeditado por Ediciones UH en el 2020. Vamos a la literatura propiamente tal. Como reflexiones finales también de esta especie de mediación, ¿cierto? ¿Qué sigue dando vueltas en tu cabeza después de este libro? Después de su lectura inicial y sus relecturas. Bueno, me llama la atención, yo no había sopesado la cantidad de experiencia y conocimiento que tenía Oyarzún. O sea, efectivamente después me di cuenta que era un tipo que salía mucho a la naturaleza, que se había leído todas las obras de Filippi, que era un gran conocedor. Claro, la primera vez que yo lo leí pensé que era pura pasión nomás, pero no. Cuando está hablando de los distintos paisajes es porque recorrió Chile y es porque hablaba con los pescadores y es porque en el fondo era... Tenía un estudio de campo. Mucho, mucho. Yo diría que a su manera era un naturalista, como esa palabra antigua que me encanta, que es una manera de hacer ciencia en donde todas las disciplinas valen para tu objeto de estudio, que normalmente es adisciplinar. La vida no es de una disciplina, ¿te fijas? Eso me llamó la atención. Lo otro que me llamó la atención es justamente lo que te comentaba, por qué no queda obsoleto su mensaje. Y es porque, de alguna manera, eso se da mucho que algunas obras de arte son premonitoras. Como Sí, es bien loco eso. Sí, que tiene que ver, yo pienso que es con una profunda sensibilidad. Estoy muy de acuerdo. En el entorno, ¿no? De estar con las antenas muy totalmente de acuerdo. Y de hecho eso tienen en común las artes y la ciencia. Exacto. Sí. Así que por ahí va la cosa. ¿Qué preguntas y qué respuestas te dejó el libro? Me dejó la dura pregunta clásica de que es si nada cambia o todo cambia, porque uno ve el mensaje y dice, oye, pero ¿cómo? Seguimos un poco en lo mismo. Obviamente que ya no... No, yo veo que hay otra sociedad, claramente, pero de que, como tú decías, el momento actual, que es un momento de oscurantismo ambiental en el país y en el planeta, uno dice, bueno, ¿entendemos o no entendemos? ¿Te fijas? Porque además, o sea, se está quemando Europa, no te voy a decir completa, pero tenemos mega incendios en muchos países. Con la evidencia ahí frente a nosotros, somos capaces de negar. Entonces, bueno, esa pregunta me queda, que es una pregunta muy dura, ¿no? La estupidez, como hablaba Manfred, que es el no hacerle caso a las evidencias. Y también me queda, digamos, me queda la pregunta por este puente que te decía yo, que a mí me intriga mucho, entre el lenguaje y el conocimiento, como el poder transmitir. ¿Qué es lo que transmite y no transmite? Porque hay muchos científicos que hicieron obras capitales maravillosas, pero que nadie pescó, porque o no se entendían o eran aburridas. ¿Me entiendes? Oyarzún te sacude el primer párrafo. Sí. Claro, genera esa conexión desde la conmoción, ¿no? Sí. Como que te abofetea un poco y logras entrar en el texto. Sí. Lo otro que me llama la atención es cómo, es un poco bien tonta la observación, pero... No hay observaciones tontas, Alfredo. Gracias. Gracias. Pues cuando uno lee el libro, porque uno podría decir, hay un llanto, un clamor, entonces uno dice, ya, hay 5, 10, 20 palabras para llorar y quejarse. Pero el libro sigue y sigue y sigue, y como tantos recursos para explicar este dramatismo, o sea, transmitir esta angustia un poquito,
y también transmitir este fuego de hacia dónde tenemos que ir. Porque es un libro entero que está en ese tono. Y te fijáis, lo lógico sería que después de un rato uno se cansara y decir, ya, para de llorar. Pero aquí tiene matices y tiene otros rumbos y como que su lenguaje es tan diverso que entonces va entrando por capas, es muy bonito. Yo no sé, por ejemplo, a mí me pasó cuando lo leí en ese entonces, que por un lado una parte de uno, claro, se entristece mucho, pero por otro lado otra parte de uno se alegra mucho, porque uno siente, no estoy loco. No estoy tan solo. Lo que sentimos, exacto, sí, y claro, y lo que decían los pueblos originarios y qué sé yo, y muchos eruditos, algunos científicos, no tenía nada de raro, entonces es como también una conexión. Bueno, Luis Oyarzún, que pasó también por la Universidad Austral, ¿cierto? No recuerdo el cargo que tuvo. Yo tampoco. Pero nimiedades, los cargos. Pero claro, está la anécdota de que logró defender el tulipero que está atrás del... En el paisaje detrás de la catedral. Exactamente, detrás de la catedral. Y que da cuenta un poco de la energía que sentía y que él tenía para defender la naturaleza. Y ahí salió ganando, digamos. No lo talaron, exacto, sí. No lo cortaron. Sí. Entonces, eso da cuenta también de este ser humano que era capaz, que tenía tal sensibilidad, que fue capaz de escribir este libro que es Defensa de la Tierra, dando atisbos de lo que vendría 20 años después, 30 años después. Sí. Hay algo que, bueno, puede ser una observación personal, ¿ya? Pero me parece bien relevante. Y es que, por lo que yo recuerdo, Oyarzún tenía, no decir que era depresivo, pero tenía periodos de tristeza y de nostalgia importantes. Y eso hoy en día casi es una pandemia. Sí, pues. Fíjate, o sea, no es menor. Pero más que decir la destrucción de la naturaleza nos deprime, también habría que pensar que los sujetos que somos más nostálgicos o los que son más pesimistas también cumplen un rol dentro de la sociedad, porque de alguna manera ven algo negativo mucho más negativo y lo ponen mucho más exagerado, y eso también genera impacto. No sé si me entiende lo que quiero decir. Sí. En el fondo, de alguna manera, ese estado melancólico de Oyarzún lo hizo ver el problema antes que otros y anunciarlo de manera más dramática que otros. Y eso ha tenido un impacto positivo. Entonces, incluso su propia depresión, uno podría decir, tuvo un rol importante. Sí, interesante eso. Sí, para darle una vuelta también. Sí. Bueno, yo creo que ya has dado un poco luces de esta última pregunta, ¿cierto? En torno a lo que significa la literatura, que es cuando se cierra el libro y comienzan las reflexiones personales. ¿Qué conversaciones crees que este libro invita a tener, nos invita a tener como sociedad actualmente, en estos tiempos apocalípticos, en donde tú abres Instagram y aparecen miles de cosas? Yo creo que en este minuto cuando uno ve, o yo veo las redes sociales, hay muchísimos Oyarzunes. Pero depende de tu algoritmo también. No, por eso puse el yo primero. Pero digo Oyarzunes en el sentido de gente que está poniendo la voz en alerta, no solamente en ecología, no, claro, en el tema de la guerra. Y entonces, obviamente que en ningún caso con la calidad y la belleza y la elegancia de Oyarzún, pero lo que quiero decir es de que nos pasa un poco lo mismo que en esa época. Vemos un desastre, tenemos las voces que nos muestran, pero estamos congelados y no sabemos qué hacer. Entonces, esa es la gran reflexión de hoy día. Es como, ¿cómo podemos ver que hay un pueblo completo que está siendo aniquilado frente a nuestros ojos
uno puede ver todos los días Exacto. Niños muertos y que eso esté bien. Y yo creo que la gran tensión que hay en este minuto hoy en día es esa, que era un poquito lo que hacía Oyarzún respecto al medio ambiente en esa época, ¿te fijas? Entonces es preguntarnos, bueno, ¿cómo pasamos a la acción? ¿Por qué estamos congelados? ¿Qué nos pasa? Si es que nos hace resonar lo que dice Oyarzún, ¿por qué cambiamos de nuestra vida? Porque el mundo refleja lo que somos, no solamente el guatón Trump. Claro. Así que bueno, eso es la reflexión que a mí me queda, el misterio de pasar a la acción, de cambiar nuestra manera de vivir. Sí, estoy pensando como en esta... Se habla mucho de deshumanización últimamente, ¿no? De lo que nos está acostumbrando justamente Sí. el algoritmo y que estamos viendo y constantemente, no sé, que partió, yo diría, con la Guerra del Golfo, ¿no? Que fue la primera que se televisó. Tú veías los misiles pasar y era como, ¿por qué tengo que estar viendo esto? ¿Cómo es Sí. que esto está pasando frente a mis ojos, ¿no? Claro, claro. Y así ha seguido un increciendo súper importante en la humanidad. Nos estamos acostumbrando a ver cada vez cosas más terribles. Claro. Y en ese sentido yo creo que incluso aunque uno no se mueva de la casa, con los puros clics uno hace activismo también. ¿Qué es lo que ve? ¿A quién le da apoyo? Exacto. Y el también atreverse a... Porque de repente, claro, sí hay mucha evasión en las redes sociales, pero también está la posibilidad, como nunca antes, de ver realidades que están a tu alcance si es que tú quieres verlas, que son terribles. Entonces, bueno, ahí hay que llegar a un buen equilibrio, ¿no? Pero finalmente hacer algo. Oye, Alfredo, quiero agradecerte por esta conversación en torno a Defensa de la Tierra de Luis Oyarzún y invítanos a leer este libro. Bueno, lo podemos conseguir además en las librerías, en las bibliotecas. Está esta edición del 2020, que es una edición preciosa además. Tiene las ilustraciones muy bien cuidadas, además en un bond que hace muy agradable la lectura, en un papel bond, que es de Ediciones Watch, que salió el 2020. Esta yo creo que ya está un poquito descontinuada, Sí. que es la de Editorial Universitaria. Nosotros la tenemos resguardada acá en los libros de Luis Oyarzún. Así que la invitación es a que nos invites a leer este libro. Chuta, yo no soy muy de marketing, lamentablemente no tengo el talento de los vendedores, pero yo diría a todos los que se interesan por la naturaleza y a todas las que están haciendo trabajo con el arte, audiovisuales, literarios, ¿cierto? Los que están estudiando algo, yo diría que aquí hay una primera voz en Chile. Bueno, hubieron otros antes, pero una primera voz que tiene un bagaje literario y entonces que logra esa junta entre el alma y esa realidad natural. Es como que uniera un poco los dos hemisferios, ¿no? La racionalidad con la emoción. Y entonces, solamente el punto de vista literario es magnífico y solamente el punto de vista histórico de ver qué es lo que estaba pasando en esa época, que era una debacle, era como el Far West en Chile de los recursos naturales, ya vale la pena. Pero luego, si quieren encontrar una guía hacia dónde va la cosa ambiental, yo creo que define el pasado y también el futuro. Ya, perfecto, con esa reflexión final nos quedamos entonces. Nosotros nos encontraremos en otro capítulo, con otro libro. Muchas gracias.